noches para todos los que se conectan de la parte europea. Buenas tardes para todos los que se conectan de la parte latinoamericana. Que Dios les bendiga, que nos acompañe el Señor y su Espíritu Santo nos hable el día de hoy. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Como ustedes saben, el capítulo 17 es toda una sola oración. Y antes de entrar a estudiar ese capítulo, vamos a pedir que el Señor nos dirija. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que vamos a aprender. Dirige tú, Señor. Guía por tu Espíritu Santo. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les mencionaba, el capítulo 17 de Juan es toda una oración y está dividida en tres partes. La primera que vamos a tocar el día de hoy es de los versículos 1 al 5. Recordemos que los capítulos de Juan del 13, 14, 15, 16 son 4 capítulos dedicados a unas 3 horas en que Jesús participó de la última cena con sus discípulos, poco antes de ir al huerto de Getsemaní para ser entregado y traicionado por Judas con los soldados del sumo sacerdote. Y entonces Jesús, antes de partir, ya terminó de hablar. Capítulo 16, ya terminó su conversación, sus últimas palabras para los discípulos que fueron: recuerden que en mí tendréis paz y recuerden que yo he vencido al mundo. Y entonces entramos al capítulo 17, que es, digamos, la oración final. Jesús va a orar y va a orar en voz alta para que sus discípulos escuchen lo que él tiene que decir. Como les he mencionado, este capítulo está dividido en 3 partes. La oración de Jesús está dividida en 3 partes. La primera tiene que ver con los versículos 1 al 5. Así que acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 17, los versículos 1 al 5. 1 al 5. Voy a leerlos detenidamente y ustedes se van a percatar que hay 2 temas fundamentales en estos 5 versículos. Vamos a leerlo. Versículo 1 al 5 dice: Estas cosas os he hablado, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si notaron bien, acá tenemos 2 temas. El primer tema tiene que ver con glorifícame, le pide Jesús a su Padre. Glorifícame. Miren el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 4 vuelve el mismo tema. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo 5 repite la idea. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El primer tema que toca Jesucristo acá es: glorifícame, Señor, para que yo te glorifique. Lo vamos a tratar en adelante. Pero el segundo tema está en los versículos 2 y 3.
Los versículos 2 y 3 dicen, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es obvio que los versículos 2 y 3 hablan de otro tema. ¿Cuál es? La vida eterna. En conclusión, el día de hoy vamos a tocar estos dos temas: la glorificación del Hijo y la vida eterna. Vamos a empezar con el primero de ellos. Y empecemos con el versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a analizar este pasaje porque es interesante. Miren esa expresión, levantando los ojos al cielo. Esta es una expresión que en aquella época significaba buscar ayuda. Levantar los ojos al cielo era buscar a un Dios que te diese ayuda, que se inclinara hacia ti y escuchara tus oraciones. Así como el salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces Jesús está empezando a orar y es interesante, porque Jesús levanta los ojos al cielo, ¿no? Como que hay un Dios en alguna parte allá arriba, ¿no? Y Jesús está levantando sus ojos para mirarlo. Y luego dice, Padre. O sea, cuando Jesús empieza a orar, se refiere a ese Dios que está en los cielos como Padre. Pero no solamente le llama Padre en este versículo. Miren el versículo 11. Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando Jesús está orando a su Padre en los cielos, cuando Jesús levanta sus ojos al cielo para orar, llama Padre Santo al Dios que está allá arriba. ¿Por qué le dice Padre Santo? Porque la Biblia es hasta el cansancio que la Biblia nos menciona que Dios mora en medio de la santidad. Dios es santo. Y esto es importante porque es su atributo, es su cualidad, es una de sus características. ¿Y por qué les digo esto? Porque el diablo ha metido en la cabeza de mucha gente la idea de que como Dios es amor y como Dios es bueno, entonces puede pasar por alto mis pecados. Es decir, yo puedo ofender a Dios, pero como Dios es tan misericordioso y Dios es tan bueno, entonces Dios puede pasar por alto mi pecado. Y no es así. ¿Saben por qué? Porque la santidad es intrínseca al Padre. Vamos a decírselo. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene la piel trigueña, ¿ok? Tengo piel trigueña, yo soy de una mezcla, mi padre era suizo, mi madre era peruana, y entonces yo salgo mixto, ¿verdad? Soy trigueño. Yo no puedo dejar de ser trigueño por más que mis hijos me lo pidan. Yo no puedo dejar de ser trigueño por más que la ley me lo permita. No puedo. Igualmente Dios es santo y no importa cuánta misericordia, cuánto amor tenga Él, nunca le hagan caso a aquellas personas que digan o piensen que como Dios es tan bueno, Dios va a pasar por alto el pecado de la gente. Dios es santo y mi relación con Él tiene que estar basada en un camino de santidad.
Lo hemos dicho varias veces y no me canso de repetirlo. El camino de santidad consta de tres aspectos muy simples. Honrar a Dios en todas las formas posibles. Adorar a Dios en toda oportunidad posible. Y servir a Dios de todas las formas posibles. Honrar, adorar y servir a Dios. Y estas tres cosas, honrar a Dios en todo lo que hago, adorar a Dios en todo lo que hago y servir a Dios con todo lo que hago, eso se conoce como el camino de santidad. Y entonces, para yo poder relacionarme con Dios, para que haya una comunión, una relación con el Padre, tengo que recordar que Él es santo, santo, santo. Santo en el Padre, santo en el Hijo y santo en el Espíritu. Y esto es importante, porque hoy en día está corriendo por un montón de iglesias una serie de pecados, de permisividad ante el pecado. Están permitiendo que dentro de las iglesias hayan supuestos líderes que ofenden e insultan a Dios con su conducta abiertamente y quieren hacernos creer que porque Dios es amor, entonces Dios acepta toda esa inmundicia. La Biblia habla claramente en contra de esa inmundicia y entonces Dios no lo va a aceptar. Por más grande que sea su amor, no puede porque Él es santo. Josué 24:19 nos dice, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá, en otras palabras, no aguantará ni pasará por alto vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿De acuerdo? Lo digo porque cada vez escucho más noticias de iglesias donde hay personas, pastores, pastoras, que están en pecado infragante, que están violentando la palabra de Dios con su conducta, y la gente cree que como Dios es amor, va a permitir toda esa podredumbre. No es así. Entonces, Dios es santo, Dios aborrece la maldad, Dios aborrece el pecado, y debemos entender que a Dios le producen náuseas. Y ojalá que nosotros como hijos de Dios también tengamos alergia al pecado si es que somos hijos de Dios y porque Dios es santo, nosotros deberíamos también ser santos. Y en el versículo 25 de Juan 17:25, Jesús le llama Padre justo. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y entonces es interesante porque cuando Jesús está orando, le llama a su Padre Padre Santo y le llama a su Padre Padre Justo. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. Colosenses 3:25 nos dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. Muy bien, entonces, cuando Dios está orando y cuando nosotros estemos orando, recuerda que ese Dios a quien tú quieres que tus oraciones lleguen es un Dios santo y es un Dios justo. Así que mi comportamiento, mi conducta, sea donde sea, debe ser justa y santa si es que yo estoy representando a ese Dios en la tierra. Luego el texto, siguiendo con Juan 17:1, dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Obviamente Jesús está hablando de su muerte y de su sacrificio en la cruz. Lo que Jesús está diciendo es, Señor, es el momento, ha llegado el momento, ha llegado la hora para cumplir la misión
por la cual tú me enviaste. Ha llegado el momento de morir por la humanidad. Esto es impactante, porque Jesús está diciendo que él tenía un propósito en esta tierra, que su muerte no es algo inesperado. Claro, los sacerdotes pensaron que con la muerte, crucificando a Cristo, matándolo, se estaban sacando a un peso de encima. Jesús, con su predicación, con sus milagros, con su forma de ser, estaba conquistando el corazón de la gente. Los sacerdotes se sentían celosos, los sacerdotes se sentían opacados por la grandeza de Jesús. Y entonces decidieron poner fin a esto. Y entonces van a planear este juicio fraudulento para llevar a Jesús y matar a un inocente que no había cometido ningún delito. Ellos pensaron que se estaban sacando de encima a la competencia, ¿verdad? Y en realidad lo que ellos estaban siendo eran tontos útiles, porque el diablo los estaba abusando y al final todo era parte del plan de Dios. La muerte de Cristo estaba planeada. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. La muerte de Cristo estaba planeada antes de su encarnación en esta tierra. Pero no solamente eso. La muerte de Cristo estaba planeada desde antes de la caída de Adán y Eva. Es más, la muerte de Cristo estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer un texto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero sin mancha, la sangre preciosa, todo esto nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Y noten que dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces hay personas que me preguntan, hay una pregunta muy típica, ¿no? Si Dios sabía que el hombre iba a caer en el huerto del Edén, ¿para qué lo creó? Y la respuesta es simple. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Por eso, el plan de salvación, incluyendo la muerte de Cristo en la cruz para rescatar a los hombres, estaba planificada desde antes de crear al hombre. Antes que el hombre fuera creado, ya el plan de salvación estaba escrito. Y por eso Dios creó al hombre, sabiendo que el hombre iba a caer, porque el plan de salvación en las manos de Cristo ya estaban planeadas desde antes de la fundación del mundo. Y entonces lo único que el hombre tiene que hacer es aceptar, pues, aceptar el plan de salvación. Por eso es que la gente se condena. No se condenan porque Jesús sea malo, porque Dios creó a la humanidad. La gente se condena porque no quiere aceptar el plan de salvación que Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Interesante. Volvemos a Juan capítulo 17, versículo 1. La siguiente frase que Jesús dice es: Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique.
Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, ¿qué significa glorificar? ¿Qué cosa es lo que está pidiéndole Jesús al Padre? La palabra glorificar significa ensalzar, alabar a una persona, honrar, magnificar, exaltar. Lo más interesante de todo es reconocimiento y honra pública a alguien como justo premio por lo que es o por lo que hace. Voy a repetir esa última frase. Reconocimiento en forma pública a alguien como el justo premio de lo que hace o de lo que es. Cuando Jesucristo le está diciendo al Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Lo que Jesús le está pidiendo al Padre es, haz un reconocimiento público, reconoce públicamente, hónrame públicamente, que reconozcan delante de todos la honra que tú me das, para que eso a su vez te glorifique a ti. Y eso es exactamente lo que Dios hizo, contestando la oración de Jesús. ¿De qué manera? Miren este texto bíblico. El Señor te bendiga y te guarde. Perdón, se me pasó la... Ahora sí. Miren este texto bíblico. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús está muriendo, y Dios lo está honrando, reconociendo que es el Hijo de Dios, haciendo cosas sobrenaturales que muestran e indican que el que estaba en esa cruz era el Hijo enviado de Dios. Entonces, como era la hora sexta, como a las 12 de la mañana, Jesús va a morir a las 3 de la tarde. 3 horas de un eclipse solar hundió a Jerusalén en tinieblas. Durante 3 horas las tinieblas cubrieron el cielo de Jerusalén. Y no solamente eso, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó solito. La mano de Dios ahí. Otra cosa más, miren en Mateo 27, hay una historia interesante, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Jesús está muriendo y Dios lo está honrando, haciendo cosas sobrenaturales, terremoto, sepulcros que se abren y muertos que resucitaron. Imagínense eso, muertos que resucitaron. Y tanto así que el mismo soldado va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y no solamente eso, miren este texto. Cuando fueron las mujeres a ver a Jesús, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La resurrección, la forma más impresionante de glorificar y honrar a Jesús. Así que cuando Jesús le pidió y le dijo, Padre, glorifícame, Dios la hizo. Es decir, Dios disfrutó haciendo de cosas impresionantes para honrar a Jesús delante de toda esa gente, de tal manera que al final dijeran, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, con todos estos actos sobrenaturales, ¿no estaba Dios reconociendo la gloria del Hijo? Naturalmente, naturalmente, que excusarme para no creer, para no seguir a Jesús, para no hacerlo, entonces es necesario negar todos estos eventos históricos. Decir que el terremoto no ocurrió, que el eclipse no ocurrió, que el asunto del velo fue inventado, que los muertos no resucitaron, que nada fue cierto, que todas estas historias fueron inventadas, que fue pura coincidencia de fenómenos naturales. Tengo que decir eso, porque después de ver todos los eventos sobrenaturales que ocurrieron, pónganse a pensar. O sea, un eclipse de 3 horas, la ciudad en tinieblas, la gente, el velo del templo que se rasga sin razón, terremotos, muertos que resucitan. Después de ver todo eso, si yo digo Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿Cómo debo yo reaccionar? ¿Qué actitud debo tener yo frente a Jesús después de ver todo lo que Dios hizo por él? Pero para no hacerlo, para no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios enviado y que no era un hombre común y corriente, entonces es necesario negar todas estas cosas. Lamentablemente, son eventos históricos registrados y no los pueden negar. Y una pregunta más. ¿Te das cuenta de la diferencia abismal que existe entre Jesús y cualquier otro ser humano que haya pisado esta tierra? ¿Conoces tú alguno que haya muerto por la humanidad, que justamente cuando murió ocurre un eclipse y toda la parte se llena de tinieblas, toda la ciudad se llena de tinieblas, y que justo cuando murió resucitaron muertos, y que justo cuando murió hubo terremoto? ¿Conoces algún personaje en la historia de la humanidad que pueda compararse a Jesucristo? Pues ahí está la diferencia entre las religiones, pues. Ahí está la gran diferencia. Porque cuando tú ves la vida de Jesús y analizas todo lo que ocurrió en la vida de Jesús, no tienes otro chance sino caer de rodillas delante de él. Y por último, ¿no te parece lógico si el Padre glorifica y honra al Hijo de esta manera? ¿No te parece lógico que nosotros lo hagamos también? Glorificar al Hijo con cada acto que hago, con cada decisión que tomo, glorificar al Hijo. Juan 17:4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y sabes por qué dice esto Jesús? Para enseñarnos que para glorificar a Dios no solamente se usan palabras, sino también la obediencia. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Y hay un texto bíblico que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucha gente cree que honrar a Dios significa
empezar la oración y decir, Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, te honro en esta mañana y ahora te pido. No, pues no. Si vamos a honrar a Dios, tenemos que honrarlo no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Y tenemos que llegar al final de nuestras vidas diciendo como Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Llegar al final de mi vida y decir como Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que podamos llegar al final, como Jesús diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que podamos estar frente al umbral de la muerte y poder decir, Señor, cumplí con lo que me pediste. Querías que te sirviera y te serví. Querías que guiara a mis hijos en tus caminos y los guié. Querías que fuese cabeza de mi familia para guiarlos en los caminos tuyos, lo hice. Me diste tales tareas, las cumplí. Esa es forma también de glorificar al Padre. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Impresionante. Impresionante. Si usted entendió la frase, es una frase impresionante. Dice, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo está hablando de su preexistencia eterna. ¿Entienden ustedes la diferencia entre Jesús y Buda? ¿Podría Buda decir que él tuvo gloria con Dios antes que el mundo fuese hecho? ¿Podría Mahoma decir lo mismo? ¿Podría decir cualquier fundador de cualquier iglesia, podría decir palabras como esta? ¿Entienden ustedes la diferencia que hay entre Jesús y el resto? Jesús está diciendo, Señor, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese, antes que Dios creara el universo. Juan 8:58 es un versículo que conocemos cuando él habla y le dice a los sacerdotes, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hey, no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Jesús. Y de Jesús, se dice, todo fue creado por medio de él y para él. De Jesús se dice,
Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y por qué se puede decir esto de Jesús? Porque Jesús es parte de la Trinidad y por tanto Jesús también es Dios. Y este pasaje a mí me habla mucho. Padre, ha llegado el momento de la muerte, vine a cumplir una misión. Glorifícame ahora con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Solo un ignorante sería capaz de comparar a Cristo con cualquier mortal. ¿Me entiende? Solamente una persona que es ignorante de la enseñanza bíblica se atrevería a tratar de comparar a Cristo con cualquier otro mortal. Y que una persona llamada cristiana renunciase a su fe para meterse en cualquiera de estas religiones, el Islam, el budismo o lo que sea, diciendo que son lo mismo porque todo te lleva a Dios, la grandeza de la ignorancia es atrevida, decía mi abuela. La ignorancia es insolente. Pero nadie en esta tierra pudo decir ni dirá jamás, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿verdad? Bien, hemos terminado el punto, glorifícame. Vamos a entrar ahora al punto, vida eterna. Vida eterna. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, por alguna razón, ¿no? Nuestro pensamiento es cautivado por la palabra eterna. Nuestros pensamientos se enfocan en la palabra eterna como si eso fuera lo único que Jesús nos ha prometido. Y si bien es cierto tenemos miedo a la muerte, entonces cuando nos hablan de vida eterna, inmediatamente nosotros, eterna, eterna, eternidad, eterna, eterna. Pero nos olvidamos que Jesús está diciendo vida eterna, que lo que Él está ofreciéndonos no es solamente eternidad, sino también nos está ofreciendo vida. Vida. ¿Qué incluye esta vida que Jesús nos ofrece? Vamos a ver algunos versículos. Juan 17, versículos 2 y 3 nos dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora vamos a responder la pregunta: ¿qué incluye la vida eterna? Por ejemplo, la vida que Dios nos ofrece es una vida donde somos amados. Somos amados de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros fuimos creados para ser amados de Dios, para ser amados en realidad. Por eso es que todo el mundo busca ser amado. Y cuando encuentras a alguien que te ofrece un poco de amor, entonces nosotros abrimos nuestros brazos, abrimos nuestro corazón, porque todos queremos ser amados. Ya lo he dicho antes, no hemos sido creados para amar, sino hemos sido creados para ser amados. ¿Por qué? Porque Dios nos creó por amor para amarnos. Y por eso es lo que llevamos nosotros en el corazón. Es la imagen de Dios. Por eso
nosotros no buscamos amar. Lo que nosotros buscamos es ser amados. La vida eterna que Dios nos ofrece empieza cuando te das cuenta que el amor de Dios te enfoca, el amor de Dios te cubre, el amor de Dios te protege, que el amor de Dios está allí para ti. Cuando te sientes amado, puede que la gente no te ame, puede que el mundo no te ame, pero no te importa cuando sientes que Dios te ama. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La vida eterna incluye el amor de Dios, pero también incluye salvación. La vida eterna que Jesús te ofrece incluye salvación. Hechos de los Apóstoles 4:12 dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué significa salvación? Tres cosas: libertad, perdón y exoneración de la condenación. Libertad de la esclavitud al pecado. Todos nosotros vivimos en esta tierra y somos esclavos, estamos obligados a hacer lo que el pecado quiere porque somos esclavos del pecado. Pero la salvación que Jesús te ofrece empieza por liberarte de todas esas cadenas. Y por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te hace libre, libre de corazón, libre de pensamiento. Comienzas a darte cuenta de muchas cosas que en este mundo están podridas, que antes no te dabas cuenta, porque eras esclavo. Pero ahora Jesús te ha hecho libre. También es perdón y limpieza, porque con la sangre de Jesucristo recibes perdón sobre todos tus pecados, todo aquello que has cometido, todos los errores que has cometido. Recibes de Dios el regalo del perdón. Y no solamente te perdona, sino que te limpia. No solamente te perdona, también te limpia. Y entonces, al ser libre de la esclavitud y al ser perdonado y limpio de los pecados, también te exonera de la condenación que te esperaba por los pecados que habías cometido. Y la salvación consta de estas tres cosas. Cuando tú dices: yo he sido limpio, perdonado, exonerado de la condenación, tú estás diciendo que Jesús te ha salvado. La vida eterna incluye libertad, perdón, limpieza, condenación, porque la vida eterna es salvación. Así que hasta ahora ya hemos visto que la vida que Dios nos ofrece, la vida, claro, es eterna, pero antes que eso es vida. La vida que Dios nos ofrece es una vida bajo el amor de Dios. Es una vida en salvación, con libertad, con perdón, con limpieza, con exoneración. Bueno, han pasado ya 45 minutos del estudio y vamos a dejar el resto para la próxima semana. Pero les voy a dar un adelanto. Vida de paz, vida de protección, vida de provisión. La muerte no tiene poder. La vida con resurrección. Nadie te puede arrebatar de su mano. Tienes un abogado, tienes un mediador, tienes un intercesor, tienes un consolador, un paracleto que está a tu lado. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Y después de analizar la calidad de vida que Jesús nos ofrece, vamos a entender también que esa calidad de vida es eterna. Vamos a terminar esto el próximo miércoles. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Padre, gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Permite que esto que hayamos estudiado se grabe en nuestros corazones, que sigamos pensando, reflexionando y entendiendo que eres único, que como tú no hay nadie. Gracias, oh Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios les bendiga. Los espero la próxima semana para continuar con la segunda parte de este estudio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 5. Que Dios les guarde.